Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar de música, sí, vamos a hablar de jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablamos acerca del jazz que a mí más me interesa y que quiero compartir con todos ustedes. Músicos, discos, a veces más conocidos los músicos y los discos que otras, películas, documentales, libros, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me interesa y que quiero presentarles y, por supuesto, también invitarles a que escuchen ustedes. Y hoy vamos a hablar de dos guitarristas excelsos, dos de los más grandes guitarristas de la historia del jazz. Por un lado, Herb Ellis y por otro lado Joe Pass, los dos juntos en este disco maravilloso publicado por el sello Pablo Records. Y cuando hablamos de guitarristas formados en el swing, pero con una discografía imponente y en diversos contextos y formaciones musicales, uno de los primeros músicos que siempre me vienen a la mente es Herb Ellis. Un gran guitarrista tejano, a menudo relacionado con la costa oeste, que creció musicalmente, eso sí, en el contexto de las big bands, y que muchos recuerdan por haber formado parte del trío de Oscar Peterson en los años 50. Esos años con Peterson y con las giras de Jazz at the Philharmonic promovidas por Norman Granz le granjearon una enorme fama que lo llevaría a colaborar en años subsiguientes con toda una lista muy bien nutrida de primeras espadas del jazz. Estamos hablando de músicos como por ejemplo Jimmy Giuffre, Stuff Smith, el violinista, Charlie Byrd, también guitarrista, y muchos otros. Su carrera, de hecho, la carrera de Herb Ellis estuvo muy ligada desde los años 50 a los proyectos de Norman Granz, porque con Oscar Peterson aparecería en multitud de sesiones lideradas por otros músicos, aparecería junto con la formación de Oscar Peterson acompañando a otros músicos, y eso le daría la oportunidad de interactuar como sideman con músicos como Ben Webster, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Harry Sweets Edison o, por supuesto, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. De hecho, también acompañaría a Ella Fitzgerald en alguna de sus giras, y en los años 70 se uniría a los también guitarristas Barney Kessel y Charlie Byrd para formar el supergrupo llamado Great Guitars, grandes guitarras. Esa es una parte de este disco, Herb Ellis and Joe Pass, Two for the Road, que es el disco que vamos a comentar en la parte final de este vídeo. Pero esta solamente es una parte de este disco, es el 50% del disco. El otro 50% es Joe Pass, también guitarrista, y un guitarrista con el que Herb Ellis colaboraría en varias ocasiones. Joe Pass es un músico cuya carrera también estuvo muy determinada por los designios de Norman Granz y los discos que grabó para el sello Pablo, dirigido por Granz, lo convertirían a partir de los años 70 en una gran estrella del jazz, cuya popularidad rebasaría las fronteras de los Estados Unidos. El año de más intensa colaboración entre Herb Ellis y Joe Pass fue 1974, porque solamente en ese año se publicaron 3 discos en los que aparecen ambos guitarristas. 2 de ellos se grabaron para Concord Records. Seven Come 11 es uno de ellos y Jazz Concord es el otro. Y en ambos aparecen Herb Ellis y Joe Pass a la guitarra, acompañados por Ray Brown al contrabajo y Jake Hanna a la batería.
El primero, 7 Come 11, es un directo y el segundo, Jazz Concord, es un disco de estudio. Ambos realmente muy recomendables y con una sección rítmica compuesta por Ray Brown y Jake Hanna verdaderamente sólida. Esos son dos discos que en 1974 grabaron Herb Ellis y Joe Pass. En ese caso, con acompañamiento de otros músicos. Pero hay un tercero, que es este disco que aquí está, que se grabó para Pablo Records. Para Pablo grabarían este disco, Two for the Road, en 3 sesiones en enero y febrero de 1974. Y, como digo, ahí pueden ver ustedes la cubierta del disco, se titula Two for the Road, 2 para el camino. Este disco a mí me parece especialmente interesante porque nos presenta a Herb Ellis y a Joe Pass en formación de dúo, un contexto minimalista que funciona a la perfección para ambos músicos, porque potencia al máximo la interacción que se establece entre ellos. Simplemente tenemos en este disco a Herb Ellis y a Joe Pass con sus guitarras interactuando mutuamente. Y el propio Herb Ellis escribe las notas del álbum y en ellas rememora las circunstancias que lo llevaron a colaborar con Joe Pass, primero en directo y posteriormente en el estudio. Esta primera reunión, cuando empezaron a tocar juntos, ocurrió en Los Ángeles, en el club Dante's, donde Joe Pass estaba tocando en aquellos momentos. Herb Ellis fue a verlo un lunes por la noche y Pass lo invitó a regresar a la semana siguiente para tocar juntos con la ayuda de una sección rítmica. Es decir, lo que estaban haciendo en Dante's era algo muy semejante a lo que encontramos en esos dos discos para Concord, 7 Come 11 y Jazz Concord. Pass invita a Ellis a volver la siguiente semana y tocar juntos con una sección rítmica. Herb Ellis se lo pensó un poquito, pero no tuvo que pensarlo demasiado y finalmente aceptó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aceptó? Pues porque le parece, según dicen las notas, que Joe Pass es uno de los pocos guitarristas con quienes podría colaborar en un dúo. Los otros que menciona serían Barney Castle y Jim Hall. Y esto es así no solamente por la camaradería y por la comprensión mutua que existe entre Ellis y Pass, sino además porque Pass le parece un guitarrista excelente, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto armónico. Ellis, en las notas, Herb Ellis dice lo siguiente: recuerden que el guitarrista que acompaña al solista tiene que llenar el vacío que deja toda una sección rítmica. Y esa es una tarea enorme. Eso es lo que dice Herb Ellis en las notas, para que los oyentes que se acerquen a este disco tengan eso bien claro. Pero también es una tarea para la que un guitarrista como Joe Pass, creo yo, está más que preparado, como podemos además escuchar claramente en este disco y también en los múltiples discos en solitario que Joe Pass grabó en su carrera, solamente él con la guitarra, en los que debe realizar él solo todo este trabajo. Tiene razón Ellis, Joe Pass es un músico excelente para tocar en dúo, y con dos guitarristas de este calibre interactuando sin ningún otro tipo de acompañamiento y con un repertorio muy bien escogido en el que abundan los standards, el disco es una verdadera delicia de principio a fin. Y teniendo en cuenta que es una reunión, una interacción entre Herb Ellis y Joe Pass, está claro que el blues es uno de los leitmotivos de este álbum. No solamente en temas basados en la estructura del blues, compuestos o improvisados por ambos guitarristas. Por ejemplo, le voy a dar la vuelta
y ustedes pueden ver ahí las piezas que se incluyen. Tenemos, por ejemplo, Guitar Blues o Soul, que es la palabra blues escrita al revés. Esos son temas compuestos o improvisados por Ellis y por Paz. Y ahí vemos, por supuesto, con claridad la estructura del blues. Pero es que el blues aparece también en la manera en que interpretan clásicos como Am I Blue, que es una maravilla aquí en este disco, o Gee Baby Ain't I Good to You, un tema del que hablamos, por cierto, en relación con Peggy Lee recientemente en el canal. Am I Blue, Gee Baby Ain't I Good to You, baladas teñidas de una sensibilidad muy cercana al blues que son perfectas para la concepción musical de estos dos guitarristas. Al escuchar el disco resulta muy interesante intentar identificar quién está encargándose de los solos y quién está actuando como soporte de esos solos en cada momento. Y para ello, en las notas, Herb Ellis ya ofrece una clave de interpretación, muy general, pero que puede ayudar a reconocer cuándo está tocando un solo Ellis y cuándo lo está interpretando Paz. El estilo de Ellis, según el propio Herb Ellis, está más cercano al swing y a Charlie Christian, el gran guitarrista de swing, Charlie Christian, uno de los pioneros de la guitarra eléctrica en el swing. Está más cercano, Herb Ellis dice, al swing y a Charlie Christian y a Lester Young, mientras que el estilo de Joe Pass es más bebopero, más basado en el bebop y más cercano a Charlie Parker. Hemos mencionado a Charlie Christian y la sola mención a este músico asegura que en este disco no pueda faltar su clásico Seven Come Eleven, que por cierto se utiliza como título de uno de los discos de Joe Pass y Herb Ellis para Concord. El clásico Seven Come Eleven está aquí, un tema que Charlie Christian solía tocar con el sexteto de Benny Goodman. Maravillosas las grabaciones del sexteto de Benny Goodman en las cuales participa Charlie Christian en los años 40. Ellis y Paz aceleran aquí el Seven Come Eleven lo máximo posible, convirtiéndolo en uno de los puntos álgidos del disco. Ya es el tema número 4 y es uno de los puntos álgidos de este álbum. Tenemos también Oh Lady Be Good de los hermanos Gershwin, que es una maravilla de elegancia hecha música y demuestra una máxima compenetración entre ambos guitarristas. Algo interesante es lo que se hace aquí en este disco con el Standard Cherokee, otro estándar de la era del swing, en este caso compuesto por el británico Ray Noble, que se presta aquí a un pequeño experimento. Sí, hacen un pequeño experimento con Cherokee. Hay dos versiones distintas, una colocada después de la otra. El primer concepto es que Paz toque el tema a una gran velocidad en el registro agudo de la guitarra, con Herb Ellis aportando simplemente la guitarra rítmica. Y el segundo concepto nos ofrece un tempo mucho más ralentizado que enfatiza un swing más suave pero muy efectivo. Vemos cómo los standards siguen siendo esos temas que se pueden interpretar y reinterpretar de diferentes maneras sin que lleguen nunca a cansar y sin que lleguen nunca a agotarse. Esa puede ser tan buena como cualquier otra la definición de un estándar. Y desde luego Cherokee es uno de los grandes standards del jazz y del swing. El acercamiento a la balada Try a Little Tenderness, inténtalo con un poco de ternura, es reposado y minimalista. Este es un tema que, por supuesto, a mí siempre me recuerda a Bing Crosby, que fue quien lo introdujo, si no me equivoco, uno de los primeros que cantó este tema. Después Sinatra también lo grabaría y es más conocido en el terreno del soul, cantado por Otis Redding. Pero aquí hay una versión muy reposada, muy minimalista, muy interesante de Try a Little Tenderness.
Y después tenemos I Found a New Baby, he encontrado una nueva chica, que es el corte favorito de Herb Ellis, por lo que parece, y también el corte favorito de Joe Pass de todo este disco, ya que Herb Ellis apunta en las notas que, en la opinión de los dos músicos, los solos y las interacciones entre los dos no se habrían podido mejorar, ni aunque la hubiesen tocado 1000 veces más. Una hipérbole que deja claro lo contentos que están con esa versión de I Found a New Baby y en general con el resultado del disco en total. Se trata de un gran disco, sin duda, en el que incluso exploran territorio brasileño con una sencilla e interesante y muy rítmica versión de Mañana de Carnaval de Luis Bonfa, y que se cierra con una hermosísima y melancólica Angel Eyes, Ojos de Ángel, del gran Matt Dennis, que Herb Ellis describe como una de las canciones más bonitas jamás compuestas. Es difícil no estar de acuerdo con él. Y que aquí suena reposada, reflexiva y con un muy adecuado toque de blues, como tiene que ser con esas saloon songs, canciones de saloon o torch songs, canciones sobre el desamor y la pena y el dolor por el desamor, que es lo que realmente es Angel Eyes. Sinatra solía decir que era una de las grandes saloon songs y tenía razón. Si los discos que Herb Ellis y Joe Pass grabaron para Concord con una sección rítmica son muy recomendables y por supuesto yo los recomiendo y quizá algún día los traeremos al canal y los comentaremos. Si esos dos discos para Concord de Ellis y Pass con una sección rítmica son muy recomendables, este disco para Pablo en formato de dúo es simplemente, desde mi punto de vista, una pequeña obra maestra que conviene descubrir y redescubrir, porque la interacción, la comprensión mutua entre estos dos músicos es absolutamente excepcional. Y bueno, aunque quizá no sea uno de los discos de Joe Pass o de Herb Ellis de los que más se hable, es un disco que conviene escuchar con mucha atención porque es realmente maravilloso. Una pequeña obra maestra que les recomiendo y que les invito a que escuchen. Two for the Road, de 1974, el año de más intensa colaboración entre estos dos guitarristas, Herb Ellis y Joe Pass, publicado originalmente por el sello de Norman Granz, Pablo Records. Lo que quería con este disco era hablar un poco de Joe Pass, pero sobre todo hablar también un poco de Herb Ellis, porque de Joe Pass hemos hablado en el canal anteriormente y de Herb Ellis todavía no, pero es un guitarrista, el tejano, que a mí me encanta y seguramente en algún momento habrá que dedicarle un vídeo específico a los discos de Herb Ellis, especialmente los discos que grabó en los años 50, pero tiene también un verdadero discazo con Remo Palmier que se llama Windflower, que es muy difícil de conseguir. Ese está grabado para Concord, creo que en el año 1978, y es un disco que he intentado conseguir en formato físico, en disco compacto o en vinilo, y no es nada fácil, nada barato de conseguir. Ojalá se reeditase tanto en vinilo como en CD ese disco Windflower para poder disfrutarlo, a pesar de que se encuentra por supuesto en plataformas y en YouTube también se puede encontrar y disfrutar ese disco de Herb Ellis y de Remo Palmier que se llama Windflower. Pero este es el que quería recomendarles hoy. Quería invitarles a escuchar a Herb Ellis y a Joe Pass sin ningún otro tipo de acompañamiento, solamente las dos guitarras en este disco apropiadamente titulado Dos para el Camino, Two for the Road, sello Pablo Records, año 1974. No sé si conocen este disco, que a mí me parece una maravilla, una pequeña obra maestra, pero si no es así, le invito a que lo escuchen porque creo que les va a gustar. Es un disco realmente maravilloso y si lo conocen, pues dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y díganme qué les parece este Two for the Road, díganme qué les parecen como guitarristas Herb Ellis y Joe Pass y qué otros discos de estos dos guitarristas ustedes escuchan y les parecen interesantes y por qué, y podemos entrar, como siempre digo, en una conversación acerca de ese tema con Herb Ellis y Joe Pass
como nexo de unión en los comentarios que se pueden dejar por la parte de abajo de este vídeo. Por ahora, nada más, voy cerrando el vídeo. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde a mediados de este mes de junio de 2025 he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Ya saben, siempre digo lo mismo, les animo a que escuchen en este caso a Herb Ellis y a Joe Pass, este disco o cualquier otro de los muchos que grabaron en sus extensas carreras discográficas. Y les animo, por supuesto, que sigan escuchando buen jazz, el jazz que a ustedes más les guste, porque ya lo decía Duke Ellington, ya lo decía Billy Strayhorn y lo decían muy bien. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por su atención a estos vídeos. Muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Y nos vemos muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.